Para continuar con el análisis, quiero darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos a la doctora Rosalía Arteaga. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz. Buenos días a todos los ecuatorianos. Bueno, acabábamos de demostrar las cifras que arroja este escrutinio de actas hasta ahora. Falta todavía un poco más del 2% de escrutarse, pero ya eso es lo que estaría definiendo el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué evaluación hace de estos resultados, doctora? Bien, yo creo que es interesante el hablar de ese país profundo, que a veces la gente que está en la política no entiende y que tiene que ver con insatisfacción de necesidades, pero también con rechazo a actitudes, a prepotencias, y esto ha sido muy significativo en los tiempos actuales. Para mí la real sorpresa de las elecciones ha sido la participación del candidato de la izquierda democrática, Hervás, porque de los otros tres se veía, pues, ¿no?, que estaban ocupando los tres primeros lugares. Luego se hablaba de un pelotón muy distante, pero evidentemente Hervás consiguió liberarse de ese pelotón y tener una votación realmente muy importante, muy importante. Lo del Yaku también se veía crecer mucho en las últimas semanas, yo diría que sobre todo a raíz del debate, y es interesante, la propuesta de él ha llegado también mucho a los jóvenes, tiene gran incidencia en la Amazonía y en el sector de la sierra. Así es que, bueno, me parece que tenemos ya segunda vuelta electoral, que eso es importante porque eso va a dar más legitimidad a una elección, porque ya va a decantarse la población entre dos candidaturas y eso es absolutamente positivo. Yo siempre soy partidaria de que haya una segunda vuelta y que esa legitimidad esté garantizada por el volumen de votantes que participarán en esta segunda vuelta electoral. Y precisamente minutos atrás, desde el domicilio de Yaku Pérez, conversábamos con el candidato y él decía que todavía dentro de ese casi 3% que falta de escrutarse, faltaría la Amazonía. Y él decía, eso hace más que nada que yo mantenga que la tendencia va a ser irreversible y que sea yo el que esté en la segunda vuelta. ¿Usted cree, doctora, que efectivamente considerando ese porcentaje que todavía falta de escrutarse, más aquellas actas con inconsistencias que tendrán que resolverse y ver qué hay detrás de eso, que ya la tendencia es irreversible en quienes irían a una segunda vuelta electoral? Yo creo que sí, mi lectura es esa, porque además recordemos que siempre demoran más en llegar las actas de la ruralidad, especialmente de la sierra, y en ese sentido, pues seguramente allí podrá incrementarse la votación a favor del candidato Yaku Pérez. Así es que yo creo que ya hay una definición respecto de las dos candidaturas que llegaron a acumular la mayor cantidad de votos. Sin embargo, siempre es necesario que la última palabra la diga el Consejo Nacional Electoral cuando haya terminado el escrutinio del 100% de las actas. No sé qué ha pasado con las actas de los candidatos del exterior también, ¿no? Porque, digamos, de los votantes en el exterior, porque me imagino que eso también tendrá una ligera incidencia. Pero ¿y eso de ahí no podría dejar abierta la puerta, considerando que también entre el segundo y el tercer lugar hay un margen apretado, que pudiera haber un cambio? Todo puede pasar, pero la tendencia está marcada, Liz, lo hemos visto, y por más que han pasado las horas, diríamos así, las horas de la noche en la que seguramente seguía escrutándose, se sigue manteniendo el margen que beneficia a Yaku Pérez. A mí me parece que eso va a ser irreversible, pero estaremos atentos a lo que pasará en las siguientes horas. Me imagino que habrá algunas impugnaciones de actas, etcétera, pero no creo que eso vaya a incidir realmente en el resultado electoral. Así es que me parece que tendremos una segunda vuelta entre el candidato correísta Arauz y el candidato que representa sectores indígenas, pero también es interesante pensar que representa mucho a la juventud y a los sectores ambientalistas del país, que han estado muy alineados con las posiciones de Yaku en defensa del agua. Bueno, y ahora, de ser así, de haber esta segunda vuelta, que es lo que parecería se va a dar tras los resultados que hasta ahora arroja el Consejo Nacional Electoral, viene un camino nuevo hasta el 11 de abril, donde iríamos nuevamente a las urnas. ¿Qué debe predominar desde su punto de vista en ese camino? Se habla de que ya desde hoy pues deberían comenzar a tenderse puentes para alianzas, para establecer consensos. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, una cosa será lo que digan los líderes de los partidos políticos. Entiendo que el candidato Lasso ha dicho que si él no pasa la segunda vuelta, su opción será apoyar a Yaku Pérez,
También vi, no sé si sea real, algún comunicado de Celi diciendo que él no apoyaría jamás al candidato del correísmo. Entonces se irán decantando las opciones de los liderazgos. Lo otro será lo que el pueblo diga, qué es lo que cómo van a trazarse las estrategias de campaña también, porque seguramente habrá modificaciones en las campañas, en las propuestas, y eso va a incidir en el curso de las posturas de las personas que lleguen a dirimir su voto ya frente a la urna electoral. Recordemos que lo que ha pasado ahora y lo que ha pasado siempre, porque realmente en eso no es sorpresa, siempre se dice que hay una cantidad enorme de indecisos, pero a la hora de la verdad la gente pues no quiere decir por quién va a votar, pero ya lo tiene dentro de su conciencia, dentro de su fuero interno. Entonces, cuando a mí me hablan de que va a haber una cantidad enorme de indecisos, digo, allí hay una cantidad enorme de voto oculto, que ya está definido, pero que la gente no quiere decirlo. Probablemente eso pase también en la segunda vuelta electoral, tal vez menos que en la primera, porque la gente ya irá decantándose por una u otra candidatura. Pero evidentemente se juega mucho del futuro del Ecuador en estas elecciones, eso ya lo habíamos dicho en análisis anteriores. Ahora, si bien no fue al inicio de la campaña, sino ya pues más adelante en el camino se decidieron en llegar a una alianza, creo, y el Partido Social Cristiano en apoyo a la candidatura de Guillermo Lasso, con miras de fortalecer esa alianza y que esté pues ese candidato en una segunda vuelta electoral. ¿Qué cree usted que afectó y que lleva a que más bien los resultados no hayan sido los esperados en ese sentido para esas dos partidos políticos? A ver, me parece que hubo poco entusiasmo en la campaña del candidato Lasso, es la verdad. O sea, no había esa euforia que normalmente suele verse en las campañas electorales. Habrá que ver cómo queda el tema de las candidaturas para asambleístas provinciales y nacionales. Yo no he visto todavía esos datos, pero allí podrá verse efectivamente si hubo ese real endoso de los votos de Nebot a Lasso, por más que hemos visto a Nebot trabajando duramente en la campaña de Lasso, eso ha sido público y notorio, pero saber si sus bases les respondieron frente a esta decisión de aliarse con Lasso o no. Tendremos que verlo para hacer ese análisis, cuál es la posición en la que queda el Partido Social Cristiano y creo dentro de la Asamblea Nacional. Me temo que puede haber buena disminución porque indudablemente las candidaturas presidenciales que ganan arrastran, ¿no? No sé cómo está Pachacutic o cómo está el partido de Arauz en las elecciones ya para asambleístas. Si bien todavía falta conocer esos resultados, como usted decía, basándonos en cuáles son las tendencias que se marcan ahora en base a los presidenciables, eso haría ver que al ser un voto en plancha, podría haber un arrastre que se vea marcado de esos partidos en la asamblea. Y esto proyecta una asamblea bastante fragmentada, diversa y quizás de lograr difíciles consensos al interior, ¿no? ¿Qué pudiéramos esperar? Creo. ¿No lo cree? ¿Qué cree usted que pudiéramos esperar de este legislativo? Creo que en el legislativo habrá también una buena cantidad de votos definidos, porque al ser en plancha, pues eso hace que las candidaturas presidenciales arrastren a los candidatos. Recuerde, pero, que en el caso de la candidatura de Lasso había dos vertientes, dos candidaturas en todo el país, una por la lista 6, otra por la lista 21. Allí puede ser que se presente esa fragmentación, pero en lo de Pachacutic y en lo de Alianza, no es Alianza País, sino en el partido de la lista 1, no creo que haya esa fragmentación, o sea que ahí se verá bloques bastante importantes, tal vez menos atomización que en otros momentos. Pero considerando que esos bloques pueden ser bastante importantes, que pudiera ser una mayoría que conlleve incluso hasta una presidencia de la misma asamblea, ¿cuál pudiera ser el rumbo que tome ese legislativo, ¿no? Ya una vez en funciones a partir de mayo en el país? Eso habrá que ver. Va a depender de quién gana las elecciones y de cómo definitivamente se han planteado las fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa. Si es que hay una alianza de Creo y Pachacutic, por ejemplo, para ya la segunda vuelta electoral, podría ser que esa alianza también sea representativa en la Asamblea Legislativa, pero estamos solamente
diciendo cosas sin basarnos todavía en una data en cuanto al proceso electoral para asambleístas, que creo que es importante tenerla en la mano para poder hacer ese análisis más profundo respecto de cómo se mirarían las alianzas y cómo quedaría la composición de la asamblea, que definitivamente va a ser bastante diferente, creo yo, que la que tenemos en los actuales momentos. Ahora, esta fue una elección donde hubo 16 candidatos a la presidencia de la República, muchos de ellos con un porcentaje hasta ahora muy bajo. ¿Cómo quedan esos movimientos o partidos políticos que no alcanzan ni siquiera en muchos casos a llegar al 1% de la votación hasta lo que se va escrutando en el Consejo Nacional Electoral? Creo que habrá una depuración natural de los candidatos o de los partidos y movimientos políticos que no han alcanzado ni ese 1%. Tiene que haber una depuración y tal vez esto a futuro sea bueno para evitar esa dispersión tan grande que inclusive pudo confundir al electorado, porque era muy difícil seguir a 16 candidatos con sus propuestas, con sus campañas, con sus ofertas, etcétera. Entonces, lo ideal es que no se tengan tantos candidatos, no se tengan tantos partidos políticos, que no haya esa disgregación que en definitiva apunta al menor conocimiento de las propuestas de los candidatos que realmente han tenido un peso, como hemos visto en los actuales momentos. ¿Y pensaría usted, doctora, que esta elección fue también aquella jornada que permitió visibilizar rostros nuevos? Y lo digo por ejemplo, Javier Herbas, que se ubica en el 4º lugar. Él enfocó una campaña a través de las redes sociales. Esa fue su fortaleza. Se dirigió a ese público consumidor de redes sociales, pero, por ejemplo, con bastante margen de diferencia. Eso sí, con un muy bajo porcentaje de votación, pero hasta ahora en lo que se ha escrutado, Pedro José Freile, un rostro nuevo dentro del ámbito político, por decirlo de alguna manera, se ubica hasta en un 5º lugar. Entonces, pudo ser también las elecciones de visibilizar figuras que veremos tomarán fuerza en lo posterior, en años venideros en el país. Puede ser. Yo creo que ese análisis es interesante y que en definitiva la gente demostró estar cansada a veces de lo mismo, y por eso es la emergencia, aunque con un partido tradicional, eso es verdad en el caso de Herbas con la Izquierda Democrática, pero la emergencia de un rostro nuevo, más fresco en la política ecuatoriana, efectivamente utilizando mucho las redes sociales como TikTok y otras en las que los jóvenes están muy activos. Así es que creo que fue interesante y también tuvo un discurso bueno en la campaña electoral en candidatos. Lo vi bastante firme, y igual pasó con el caso de Freile, pero él no llega a tener esa repercusión que ha tenido Herbas. También recordemos que la Izquierda Democrática, si bien ha disminuido mucho su presencia en el país, sin embargo es un partido ideológico que ha tenido también una estructura, unas bases en todo el país, y eso la gente lo recuerda, y probablemente abonó también a tener esa votación tan importante en estas últimas elecciones. Quiero agradecerle, doctora, que haya estado con nosotros esta mañana con este importante análisis tras conocer ya los resultados que arroja el Consejo Nacional Electoral hasta este momento. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Buenos días a todos.